Oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hoy comentamos a partir del punto 2069. Tiene como título este punto la unidad del Decálogo, de los 10 mandamientos se está refiriendo. Dice así este punto, 2069. El Decálogo forma un todo indisociable. Cada una de las 10 palabras remite a cada una de las demás y al conjunto. Se condicionan recíprocamente. Las dos tablas se iluminan mutuamente, forman una unidad orgánica. Transgredir un mandamiento es quebrantar todos los otros. No se puede honrar a otros sin bendecir a Dios su Creador. No se puede adorar a Dios sin amar a todos los hombres, que son sus criaturas. El Decálogo unifica la vida teologal y la vida social del hombre. Un punto muy importante este, el 2069, muy importante y muy práctico. La afirmación es que los mandamientos son un todo indisociable. Cada una de las 10 palabras, cada uno de los 10 mandamientos remite a los demás y están interiormente unidos, ¿no? Uno no puede, como si fuese a un supermercado y ahí está eligiendo qué es lo que elige y qué es lo que rechaza, ¿no? Uno no puede decir, voy a vivir la vida moral y voy a seleccionar una serie de mandamientos. Los otros no los entiendo, no los recibo como tales. No, al hacer eso está rechazando en su conjunto esa vida moral revelada, esos ideales, ¿no? Esos mandamientos de la vida moral revelados por el Señor a Moisés. Es un todo indisociable. ¿Por qué? Pues yo creo que la razón última de por qué los mandamientos son un todo indisociable es porque Dios es uno. Dios es uno, Dios no es divisible, Dios es uno. Y la moral, los mandamientos, son la consecuencia de haber conocido a Dios y de haberle seguido. Los mandamientos no son unas prescripciones arbitrarias, como alguno podría pensar. No, mira, se le ocurrió poner 10, pero podía haber quitado este y podía haber puesto el otro. No. Los mandamientos no son decisiones arbitrarias. No, los mandamientos son la consecuencia lógica y coherente de haber conocido a Dios. El que conoce a Dios está llamado a vivir conforme a Dios. La moral no es una prescripción que un legislador se le ha ocurrido así y podría haberse le ocurrido de otra manera. Por ejemplo, ¿no? Cuando el legislador humano dice, vamos a poner una serie de normas de tráfico. Y dice, limitación de velocidad a tal. Hombre, podía haberla hecho un poco distinta, ¿no? O incluso dice, el color rojo vamos a quedar de acuerdo que sea obligación de detenerse y el verde es paso libre. Y se toman una serie de decisiones que son arbitrarias, vamos a ser claros. Podía haber sido distinto. Podía haber sido que el verde fuese para pararse obligatoriamente y el rojo fuese para poder pasar. Pero al legislador se le ha ocurrido, ha decidido una serie de prescripciones que en el fondo no están íntimamente unidas a la verdad y al bien. No, son decisiones, digamos, arbitrarias, ¿no? Vamos, conforme a criterios de practicidad. Pero no es así la ley de Dios. La ley de Dios es la forma de vida coherente de quien se adhiere a Dios y hace de Dios su vida, su tesoro, de quien ama. Sería imposible amar a Dios y vivir unos mandamientos distintos y contrarios a esto. Sería imposible. Por lo tanto, la razón por la que los mandamientos son un todo indisociable es porque Dios es uno. Y los mandamientos no son sino el estilo de vida de aquellos que se adhieren a Dios. Es el estilo de vida de Dios. Claro, si alguno piensa, no se da cuenta de tal cosa, ¿no? De que en el fondo la moral se desprende de la teología. La moral se desprende del conocimiento de Dios. Primero es conocer a Dios y luego es vivir coherentemente conforme a eso que hemos conocido. Cuando uno no entiende tal cosa, ¿no? Y entonces, claro, percibe que la moral es, por una parte algunos la interpretan como una adecuación de mi vida a mi ideología.
Entonces yo tengo una ideología según la cual ciertas cosas me parecen bien, ciertas cosas me parecen mal, y entonces yo me hago una moral a mi medida, según mi ideología. Claro, entonces ya entiendo yo que yo los mandamientos cojo algunos y dejo los otros, ¿no? Otras veces algunos entienden su moral pues como una mera conveniencia, ¿no? Una mera conveniencia. Como dice aquel refrán, si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Yo suelo contar muchas veces una anécdota que estando con un grupo de jóvenes, pues estábamos hablando de los mandamientos, ¿no? Y había un joven que decía, pues a mí me parecen bien los mandamientos, así en general, ¿no? En general me parecen bien. Pero hay algunas cosas con las que no estoy de acuerdo, que parece que eso, así dicho así en público, es como, aquí voy a manifestar yo que tengo personalidad, ¿no? Hay algunas cosas con las que no estoy de acuerdo, como aquel que decía, pues, como decía Jesucristo, y en parte tenía razón, ¿no? Como si yo fuese capaz de decir, yo voy a enmendar un poco la plana a los 10 mandamientos. Yo, vamos, en términos generales estoy de acuerdo, ¿no? Pero en alguna cosa no estoy de acuerdo. Y entonces me acuerdo que aquel joven, maja persona por otra parte, ¿no? Sin duda alguna, aquel joven decía, a mí me parecen muy bien los mandamientos, pero yo con el que no estoy de acuerdo es con el cuarto mandamiento, ¿no? De honrar a tu padre y a tu madre. Y recuerdo que le pregunté, oye, tú por una casualidad no tendrás roces o problemas con tus padres, ¿no? Entonces, claro, yo con aquella pregunta que se rió el grupo allí presente, ¿no? Se rieron, y le dije, pero tú no te das cuenta de que tú cuando dices que tú no estás de acuerdo con el cuarto mandamiento, en el fondo lo que estás delatando es de que es precisamente pues un problema práctico de tu vida el que luego te hace impedir, el que te impide, ¿no? Una adhesión de tu mente a ese mandamiento de la ley de Dios, que en el fondo tienes el riesgo de hacer una moral de conveniencia, que bueno, pues que cuando uno no está dispuesto a convertirse, lo que pretende es eliminar el mandamiento con el que le está dejando patente su falta de conversión, ¿no? Eliminar el mandamiento que me está dejando al descubierto en mi vida incoherente. Si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Claro, acabarás diciendo que tu ideología no está de acuerdo con determinado mandamiento y en el fondo con eso no estás sino justificando tu falta de conversión y así pretendes quedarte tranquilo, ¿no? Claro, es así, es que a veces ocurre que cuando alguien piensa que la moral es una especie de, incluso también podríamos decir, adhesión a lo que socialmente es conocido como, bueno, pues incluso podríamos decir como un ordenamiento práctico. Sí, es que claro, tiene que haber una moral. Tiene que haber una moral, pues porque si no, no existiría entre nosotros una posibilidad de convivencia. Necesitamos también un ordenamiento práctico y entonces, eso, sin embargo, es muy cojo. Eso sí es verdad, pero no es una verdad plena. La moral está hecha no únicamente para sustentar o para posibilitar entre nosotros una convivencia en respeto mutuo, va mucho más allá. Claro, aquel que entienda la moral únicamente como una forma de hacer pues una vida social de convivencia ordenada, no entenderá ciertas cosas. Por ejemplo, él dirá, oye, ¿qué más dará que yo interiormente tenga envidia o no tenga envidia? O tenga pensamientos impuros, eso no afecta para nada al orden social, ¿no? O sea, si al fin y al cabo, si la moral es únicamente el no molestar, el no hacer daño al prójimo, pues yo no entiendo que porque yo sea un envidioso o un celoso o porque tenga rencor en mi corazón, mientras que no haga daño a nadie, claro. Pero es que, ¿sabes lo que ocurre? Que la moral es mucho más que un ordenamiento social para respetarnos unos a otros. Es mucho más. Es eso, pero es mucho más. O también puede ocurrir que los que no entiendan, ¿no? Que el que no entiende de que los mandamientos son un todo indisociable porque son la consecuencia, como he dicho, de conocer a Dios y de adherirnos a Él y ser coherentes con el ser de Dios, ¿no? Bueno, el que no entiende eso, pues también fácilmente cae, pues igual que he dicho antes, en la moral de conveniencia, en la moral de buscar un orden social práctico, en una moral de adecuación a una ideología determinada. También a veces solemos caer hoy en día con mucha frecuencia en una moral de lo políticamente correcto, de lo que socialmente está bien visto en una determinada época o situación o en un lugar determinado. A veces
se cae en esta tentación, la moral de lo políticamente correcto. Y entonces resulta que solemos caer en lo que se llaman pecados de época. Pecados de época que son aquellos que, bueno, pues que no son percibidos como tales, ¿no? Puede ocurrir que una sociedad sea muy sensible en una época determinada a unos valores, y sin embargo es insensible hacia otros, ¿no? Resulta que en la época victoriana, pues la sociedad era muy sensible hacia unos valores, ¿no? De el respeto externo, la pureza, etcétera, al mismo tiempo que será insensible hacia otras cosas tremendamente, ¿no? Como a veces el apabullamiento de los pobres y de los sencillos, ¿no? Y se admitía la esclavitud. Resulta que se estaba justificando la esclavitud, al mismo tiempo que después estaba midiendo si la manga de la camisa era demasiado corta o estaba enseñando un poco del cuello. Y dices, pero ¿cómo es posible que en una época determinada en la que se esté midiendo a ver si la ropa es perfecta, luego sin embargo se tenga una manga tan ancha como para ser capaz de justificar la esclavitud de las personas de la raza negra, por ejemplo? Pues sí, es una incoherencia, son pecados de época, son pecados de quienes han hecho la moral una adecuación a lo que es políticamente correcto en cada caso. Hoy en día, por ejemplo, estamos ante el caso contrario de esa época victoriana, ¿no? Pues resulta que nos las damos de solidarios hacia el tercer mundo y luego, sin embargo, en materia de pureza, nos tragamos un camión. Entonces, ¿cómo es posible? Claro, porque no entendemos la moral como un todo, como un conjunto coherente, la consecuencia lógica de haber conocido a Dios y vivir según su amor, motor y principio de toda nuestra vida. No, sencillamente, dependiendo de la ideología, dependiendo de la conveniencia práctica, dependiendo de lo que es políticamente correcto, pues podemos hacer de la moral un producto de consumo. Este mandamiento sí y el otro no. Con este estoy de acuerdo, con el otro lo rechazo. Este está bien visto, este está mal visto, ¿no? Claro, esta es la clave, fijaros bien. La afirmación primera que hace este punto 2069. El decálogo es un todo indisociable. Los 10 mandamientos son un todo indisociable, porque todos ellos penden del primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. La moral es la consecuencia de haber conocido a Dios y de amarle. Es la consecuencia lógica. Es vivir en consecuencia. Como muchas veces me habéis escuchado en este programa, el catecismo de la Iglesia Católica está estructurado de una manera que primeramente explica quién es Jesucristo y después habla de cómo es la moral. Porque la moral es la consecuencia de haber conocido a Jesucristo. Es la consecuencia práctica en la vida de la cristología, de haber conocido a Jesús. Y así se vive. Si Jesús es así, si Dios es amor, si Dios se expresa y se revela de esta manera, los mandamientos son lógicos. Y son lógicos en su conjunto, claro. Yo no puedo coger a Cristo, yo no puedo adherirme a Jesucristo en parte sí y en parte no. No, yo me adhiero a Cristo plenamente, ¿no? Porque es la palabra revelada. Y entonces mi estilo de vida es estoy llamado a que sea el pleno, el coherente, ¿no? En la adhesión plena a los 10 mandamientos. Bien, la importancia de recibir y adherirnos al decálogo, a los mandamientos, como un todo indisociable. Y dice aquí, las 2 tablas se iluminan mutuamente, forman una unidad orgánica. ¿A qué se refiere esto con las 2 tablas? Bueno, se refiere a una cita que en el programa anterior habíamos hecho sobre San Agustín, si recordáis. Allí San Agustín hablaba de que los preceptos, los 10 preceptos, se dividen en 2 tablas. 3 escritas en una tabla y las otras 7 en la otra. Esas 2 tablas de la ley de Dios, bueno, pues la tradición a veces las representó, las grabó, poniendo el 1, 2 y 3 en números grandes en la primera tabla y en números más pequeños el resto, en números romanos, ¿no? 4, 5, 6 y 7, pues el 8, el 9 y el 10, ¿no? Es decir, una especie de enfatizar una desproporción
entre los 3 primeros en la primera tabla y los 7 segundos en la segunda. ¿Por qué? ¿Por qué enfatizamos esto? Pues para insistir que de los 10 mandamientos hay 3 que se refieren a nuestra relación con Dios y los 7 a nuestra relación con los demás. Y se enfatiza que, bueno, pues que el amor a Dios funda el amor al prójimo. Lo funda, uno está firmemente fundado en el otro. Bueno, pues en ese contexto habla de las 2 tablas. Las 2 tablas se iluminan mutuamente, forman una unidad orgánica. Por ejemplo, en la epístola de Santiago, capítulo 2 y versículo 14 y siguientes, dice: ¿de qué sirve, hermano mío, decir tengo fe si no tengo obras? ¿Acaso podrá salvarte la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen de sustento diario, y alguno de vosotros le dice: idos en paz, calentaos y hartaos, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Podríamos también poner, por ejemplo, el caso de la parábola del buen samaritano, del buen samaritano, de aquellos sacerdotes que rodeaban aquel lugar porque iban al templo o iban a servir a Dios, y rodeaban aquel lugar pues porque percibían como molesto aquel postrado en el camino, que no estaban entendiendo que ese amor a Dios, que teóricamente movía sus vidas, tenía que traducirse en ese amor y en esa entrega concreta a esa persona que habían encontrado en su camino postrada. Bueno, por lo tanto, cada una de las palabras, cada uno de los mandamientos de la primera tabla nos remite a la segunda. No es posible vivir unos sin los otros. Pongamos algunos ejemplos concretos. Algunos ejemplos concretos. Vamos a ver si alguien ama a Dios sobre todas las cosas, si el amor de Dios funda nuestra vida, pues lo que no es posible es que al mismo tiempo incumplamos el 10º mandamiento, el de no codiciarás los bienes ajenos. Porque quien ama a Dios y quien sabe que Dios es su tesoro, el tesoro de su vida, pues sabe que es un mimado de Dios, que Dios nos quiere, y no está pensando en lo que tiene el prójimo que no tengo yo. O sea, la envidia es una consecuencia de no haber descubierto que Dios es mi tesoro. Por ejemplo, ¿no? Es imposible que alguien caiga contra el 10º mandamiento, que alguien sea envidioso y codicioso, sin que haya caído también al mismo tiempo en el primer mandamiento. Por eso aquí se insiste en que hay una unidad orgánica entre los mandamientos, y especialmente entre los de la primera tabla, primero, segundo y tercero, y los de la segunda. Si uno ama a Dios, y Dios es su tesoro, y confía plenamente en Él, pues no está él preocupado por lo que los demás tengan o no tengan, no se está fijando en los demás, no está continuamente atento a ellos, sino atento a los dones de Dios. Y está despreocupado de los demás en ese sentido, ¿no? De lo que tienen y no tienen. Más ejemplos. Bueno, pues por ejemplo es absolutamente incoherente que alguien diga que ame a Dios y luego no respete la vida, ¿no? Porque Dios es Padre, Dios es el autor de la vida. Inmediatamente amar a Dios, amar al autor de la vida, es entender que la vida es sagrada. La vida es sagrada, con lo cual es absurdo que se caiga pues en esa contradicción de proclamar nuestra fe en Dios, de incluso decir que Dios es un valor absoluto para nosotros y luego no respetar la vida. Muchas manifestaciones, ¿no? Como puede ser pues las guerras, como pueden ser pues el aborto, como puede ser también pues una forma de ejercer o de llevar adelante experimentaciones científicas que no respetan la vida, el don de la vida, y hacen de la vida un instrumento más que un fin en sí mismo, ¿no? Dios es el Dios de la vida. O por ejemplo, es incoherente que alguien pues pretenda, ¿no?, o afirme su creencia en Dios y su amor a Dios, y luego al mismo tiempo pues viva en incoherencia pues con el 8º mandamiento, porque mintiendo y escondiéndose, ¿no? Porque Dios es el Dios veraz.
ante Dios todo está claro, nada es, no podemos engañarnos a nosotros mismos, Dios lo conoce todo. Dios es un Dios veraz. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene el que el hombre se esconda ante los demás cuando Dios lo conoce todo? Dios es mi testigo, Dios es testigo de mi vida. Yo no puedo estar teniéndole a él como testigo y luego mintiendo por ahí. Es una incoherencia, ¿no? O, por ejemplo, otra incoherencia es que alguien afirme creer y amar a Dios y tener a Dios como valor absoluto de su vida y luego pues peque contra el cuarto mandamiento, ¿no? De honrar padre y madre o respetar la autoridad, ¿no? Porque Dios es el autor último, el fundamento último de toda autoridad. Y detrás de mis padres, detrás de mis superiores legítimos, detrás de aquellas personas pues, que Dios ha querido poner en mi vida como un fundamento de autoridad, detrás de ellas está Dios, que es el garante y autor y fundamento último de esa autoridad. No puede ser que yo afirme reconocer a Dios como el valor absoluto de mi vida y luego rebelarme ante esa autoridad, que es mediación de la paternidad de Dios en mi vida. Sí, Dios es mi padre, pero luego mis padres y mis superiores, que cuanto más lejos mejor, no, me estoy contradiciendo con lo primero. Y tantas cosas, ¿no?, que podríamos repasar mandamiento por mandamiento. Si, por ejemplo, Dios es autor de todo bien, si Dios es la fuente de todos los bienes que yo he recibido, ¿yo cómo voy a pecar contra los bienes del prójimo? ¿Cómo voy a pecar? Vamos a ver, pues es que es totalmente incoherente. Es imposible pecar contra el séptimo mandamiento sin haber pecado también contra el primero. Porque si Dios es Padre y autor de todos los dones, y yo lo reconozco así, pues es que es absolutamente incoherente que yo esté robando. Pero vamos, si yo robo es porque yo no me he dado cuenta que llamarle a Dios Padre es al mismo tiempo llamarle hermano al que está al lado mío. No se puede decir a Dios Padre sin que eso suponga una relación de fraternidad con el que está al lado tuyo. A mayor conciencia de hijo, mayor conciencia, más conciencia de hermano. Luego yo no puedo estar diciendo Dios Padre y luego robando o teniendo como enemigo al hermano que está al lado mío. Es decir, que se subraya mucho en esta afirmación de este punto del catecismo que, como dice aquí, las dos tablas se iluminan mutuamente, forman una unidad orgánica. Las dos tablas, os repito, se refiere a los 3 primeros mandamientos que hacen referencia a nuestra relación con Dios y a los 7 siguientes que hacen referencia a nuestra relación con los demás. Son dos cosas inevitablemente, inexcusablemente relacionadas una con la otra. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos ahora mismo. Continuamos el comentario del punto 2069, en el que se insiste sobre la unidad indisociable del decálogo. Los 10 mandamientos se remiten unos a otros, se condicionan recíprocamente. Es imposible cumplir unos e incumplir los otros. Hay habría una contradicción interna, ¿no? Si hemos dicho en la intervención anterior qué contradictorio sería pues el que alguien pretenda que Dios sea el centro de su corazón, que Dios sea su absoluto, el valor supremo, y al mismo tiempo pues no respetar la vida, no respetar la verdad, no reconocer la autoridad que Dios ha puesto en sus padres, no ser generoso compartiendo los bienes con sus hermanos. También se puede decir lo mismo a la inversa, que es una contradicción que alguien diga, sí, yo sí respeto la vida, yo sí busco la verdad, yo sí respeto la autoridad de mis padres, yo sí quiero ser generoso con los pobres,
pero sin que eso conlleve el que yo reconozca a Dios como el centro de mi vida, de mi corazón. También puede haber incoherencia en este sentido, ¿eh? El pretender vivir unos valores morales sin reconocer también la vida, es decir, la necesidad de la fuente teologal, la fuente teologal de donde se provienen esas virtudes humanas. Aquí dice, el decálogo unifica la vida teologal y la vida social del hombre. Así lo dice expresamente el catecismo. El decálogo unifica vida teologal y vida social del hombre. E igual que es una incoherencia, decir, yo creo en Dios sobre todas las cosas, le amo sobre todas las cosas, y luego no soy capaz de traducir las consecuencias que se tienen que derivar de ello, pues para el amor al prójimo, para el respeto a la autoridad, el amor a la vida, etcétera. Igualmente incoherente es que alguien afirme, pues, reconocer el valor de la veracidad, del respeto a la vida, a la autoridad, a la generosidad, sin reconocer a Dios como fuente última y razón última. Hay una incoherencia. O sea, la vida social y la vida teologal tienen una única razón de ser, que es Dios mismo. Y puede ocurrir, pues que alguien, a veces se dice esto mucho, ¿no? Si es una persona buenísima, lo que pasa es que no cree en Dios, pero lo demás es buenísimo, nos daría ejemplo a cualquiera. Esto se dice mucho, ¿verdad? Lo primero es que la vida real nos demuestra que detrás de esa cerrazón o de ese rechazo al don de la fe, pues primero hay un determinado tipo de pecados, que a veces pues suele ser pues el que alguien esté demasiado apegado a una ideología, que tenga una incapacidad de superar una postura orgullosa de partida, o tantas cosas. Y además también la experiencia nos dice que esa supuesta integridad moral en todos los campos de la vida no se da, no es cierto. Cuando existe un rechazo de Dios como aquel que funda en toda nuestra vida, ¿no?, como fundante de toda nuestra vida moral, luego la experiencia nos dice que no se suele vivir en integridad el resto de los mandamientos. O sea, es decir, que cuando no se viven los 3 primeros mandamientos, la experiencia nos dice que los otros 7 tampoco se viven en integridad, los 7. Por ejemplo, vamos a ver, dice aquí Santiago 2, 10, 11. Aquí habla un poco de cómo también la transgresión de un mandamiento va quebrantando también a los otros. Igual que hemos dicho en la intervención anterior de que los mandamientos de nuestra relación para con Dios tienen que ir en coherencia con los mandamientos de nuestra relación para con el prójimo, también los mandamientos de nuestra relación con el prójimo tienen que ir en coherencia entre ellos. También los 7 mandamientos, los 7 últimos mandamientos, los que hacen referencia del 4 al 10 a nuestra relación con los demás, tienen que tener coherencia entre ellos. Y la experiencia nos dice que cuando no nos hemos adherido también a los 3 primeros mandamientos, cuando Dios no es la fuente de nuestra moralidad, no la funda, difícilmente vivimos los otros 7 mandamientos. Solemos ser incoherentes entre ellos, solemos ser incoherentes. Por ejemplo, pues muy típico de nuestros días, pues el valorar supuestos ideales de solidaridad con los pobres, con los necesitados, con el tercer mundo, al mismo tiempo que, pues se desprecia como pues una virtud que no tiene ninguna importancia, la virtud de la pureza. Y resulta que te puedes encontrar una persona pues que vive en adulterio con una mujer que no es la suya, a su mujer pues la ha abandonado por otra, sí, luego es muy solidario pues con los pobres del tercer mundo. Y dice uno, pues anda, pues esto tiene bemoles, Eso ocurre, y ocurre pues fruto de que Dios no funda los valores de nuestra vida. Y puede ocurrir también, nos ocurre a todos, puede ocurrir que cuando Dios no funda los valores de nuestra vida, pues resulta que alguien puede ser con sus padres exquisito, y sin embargo después, pues fuera de ese contexto, pues es tremendamente cruel en la oficina. O al revés. Resulta que en la oficina va de simpático
y va de generoso y de solidario, y en casa reserva pues lo más amargo de su vida para los suyos. O sea, que pueden, cuando Dios no funda, bien sea a nivel teórico o a nivel práctico, cuando Dios no funda los valores de nuestra vida, se produce una serie de incoherencias tremendas. O por ejemplo, pongo otro caso, el amor al prójimo, el pretendido amor al prójimo, el que alguien quiera ser solidario, quiera amar al prójimo, quiera tener ese concepto respetuoso de la persona humana, ¿no? Y por ejemplo, pues no le dé ninguna importancia al octavo mandamiento, ¿no? De consentir pensamientos y deseos impuros. Pues eso, si no se funda, si no tenemos una moralidad fundada en los 10 mandamientos, eso pues parecen dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Y sin embargo la experiencia nos demuestra que cuando alguien vive en impureza en sus pensamientos, cuando está cosificando a otra persona, cuando la mira como un objeto de deseo, entonces no la está dignificando y es imposible que la ame, la utiliza, la usa, pero no la ama como persona, no la ama en toda su dignidad. Fijaros qué detalle concreto, ¿no? Pero es que es así, es muy difícil amar, es imposible amar al prójimo en toda su dignidad si alguien no vive en pureza en sus pensamientos, o está lleno de celos, claro, porque una cosa te impide amar con ese corazón libre y generoso. Y podríamos poner todos los casos más que sean necesarios. Aquí lo que queremos afirmar, por encima de todo, es que existe una interconexión y que no es posible transgredir un mandamiento quebrantando sin quebrantar también los otros, sin quebrantarlos, ¿no? Por ejemplo, pongo un caso más y ahora vamos a leer el texto de Santiago 2, 10, 11 que aquí se propone. Pero pongo este caso que es cuando alguien peca contra la vida, contra el respeto a la vida, es muy difícil, ¿no? O en el fondo está entrando una dinámica en la que será muy fácil también que peque también contra el amor del matrimonio. Muy difícil, ¿no? Que, por ejemplo, pues un pecado contra la vida en el seno del matrimonio, por no respetar el don de la vida, un hijo que Dios nos ha dado, y vamos a eliminar a este hijo porque ahora mismo nos rompe nuestros planes, ¿no? ¿Y vosotros pensáis que eso no va a afectar también al amor en el matrimonio? Pues es que es muy fácil es que es seguro que le va a afectar. Yo no puedo rechazar, ¿no? Yo no puedo despreciar el valor de la vida sin que eso también esté afectando íntimamente al amor y a la integridad del amor que yo voy a tener con mi mujer. Claro, porque he sido infiel al don de la vida, porque son dos dimensiones, la unitiva y la procreativa, que están íntimamente unidas y una cosa le va a afectar a la otra, ¿sabes? Es que es muy lógico, por desgracia, es muy lógico que una cosa le va a afectar a la otra. La vida es un don del amor, la vida es fruto del amor. Si yo he despreciado el fruto del amor, ya me extraña que esté yo respetando el amor mismo, del cual la vida es fruto. O sea, todo está interrelacionado, ¿no? Que es lo que aquí se quiere transmitir. El catecismo nos remite a un texto que es sorprendente, Santiago 2, 10, 11, y dice: porque quien observa toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos los mandamientos. Pues el que dijo no adulteres, dijo también no mates. Si no adulteras, pero matas, eres transgresor de la ley. Vuelvo a leer los dos versículos. Porque quien observa toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos los mandamientos. Pues el que dijo no adulteres, dijo también no mates. Si no adulteras, pero matas, eres transgresor de la ley. Como veis, aquí se enfatiza mucho la importancia de la coherencia. ¿Qué quiere decir esto de que si tú transgredes un mandamiento te haces reo de todos? Pues yo interpreto ese texto de la palabra de Dios de la siguiente forma. Hombre, evidentemente si tú has transgredido un mandamiento, no quiere decir que también hayas pecado contra otros, pero sí quiere decir que los otros mandamientos no los has cumplido con plena coherencia. Que los has cumplido
sin que haya sido la gracia de Dios la que te haya movido en todos ellos, porque si te hubieses dejado mover por la gracia de Dios, tampoco hubieses caído en el que has caído. O sea, la coherencia, la fuerza del Espíritu te hubiese llevado a actuar bien en todo. Y es que además cuando no vivimos en gracia de Dios, cuando no vivimos en gracia de Dios, cuando por ejemplo, pues yo vivo en adulterio y vivo con una mujer que no es la mía, y luego yo pretendo ser muy solidario y fundar una ONG y allí sentirme muy realizado entregándome a los demás, posiblemente eso que estoy haciendo yo, que parece que es tan generoso y tan virtuoso, no lo sea tanto, ¿sabes? A veces estoy yo queriendo blanquear mi conciencia, a veces estoy yo queriendo quedar bien, a veces estoy yo queriendo hacer todo el bien con tal de no convertirme. Por eso dice aquí este punto de que el que transgrede un solo precepto en materia grave, evidentemente, ¿no?, se hace reo de todos. O sea, a ver si eso tan bueno que tú pretendes estar haciendo, en el fondo lo que quieres tapar tu obligación de conversión en donde tú sabes y donde te estás resistiendo a ello. Yo así interpreto este texto de la carta de Santiago, capítulo 2, versículos 10 y siguientes. O sea, no te engañes pretendiendo ser generoso en no sé qué materias, cuando en el fondo sabes que la conversión te está llamando a la puerta en una materia, en un mandamiento determinado, que es el que te resistes a entregar al Señor. En resumen, de este punto 2069, que Dios es uno y que por lo tanto los mandamientos son reflejo de la plena coherencia de Dios, ¿no?, de quien ama a Dios y se adhiere a Dios. Y tenemos que pedir que todos los mandamientos sean vividos no como preceptos desconexos unos de otros, sino como la consecuencia del amor a Dios y al prójimo, que sean la causa formal de todos nuestros actos. Tenemos que pedir ese don tan grande y en él seremos bendecidos, sin duda alguna, pidiendo coherencia y fijándonos especialmente más en aquello que nos cueste ser coherentes, no ignorándolo, ¿no? Si tenemos algún punto concreto en el que nos vemos incoherentes, hay dos maneras de actuar. Una es ignoro este tema, bueno, pues no lo voy a ignorar. Es decir, aquello en lo que veo que me cuesta más ser coherente, lo pongo en presencia de Dios. Y igual me cuesta porque soy débil, y es verdad que igual también vivir bien los demás mandamientos me van a ayudar también a vencer esta incoherencia, Eso es así. Eso ocurre, que cuando alguien tiene un punto débil, pues es verdad que cultivar también los demás mandamientos le va a ayudar también a vivir a superar esta debilidad. Pero eso no quiere decir que no le dé importancia a este punto en el que es débil. Le pide a Dios su gracia, pues para que la fuerza de Dios se manifieste en nuestra debilidad, ¿no?, permitiéndonos el don de la coherencia, de la unidad de vida. Porque yo creo que de este punto que hemos comentado, sobre todo, lo que tenemos que concluir es que ojalá no caigamos nunca en la duplicidad de vida, en doble vida, ¿no? Pues una vida teologal, sí, muy fuerte, que yo tengo una unión con Dios muy grande, y luego, sin embargo, tengo una duplicidad de vida que es increíble, porque no hay quien me aguante mi forma tirana de ser, mi desprecio hacia muchas personas. No tener duplicidad de vida, sino que nuestra vida sea sencilla, coherente, transparente. Ese es el don tan importante que tenemos que pedir, fruto de este punto 2069, la vida coherente, la vida unificada por el mismo Espíritu de Dios. Bien, lo dejamos aquí y vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible.
Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, monseñor. Buenos días, le escuchamos. Mire, es que tengo una duda y a ver si es tan amable y me saca de ella. Es la siguiente. ¿Qué es más ortodoxo? ¿Qué es más cristiano? ¿Enterrar a los muertos o incinerarles? De acuerdo. Vamos a ver, usted ha hecho una pregunta ahí. ¿Qué es más ortodoxo? ¿Enterrar a los muertos o incinerarles? Vamos a ver, no sé si igual ha sido porque usted se ha equivocado un poco en la forma de hacer la pregunta, pero la respuesta es la siguiente. También los que han sido incinerados tienen que ser enterrados. ¿Me explico? O sea, es decir, no hay que oponer o enterramiento o incineración. No, también la incineración, también los cuerpos incinerados deben de ser enterrados. De hecho, la Iglesia no pone obstáculo a la incineración, siempre y cuando sea hecho pues, con un espíritu cristiano, porque es cierto que hubo unas épocas históricas determinadas en las que la incineración era hecha con un sentido pagano. Entonces, fruto de aquello, pues en la normativa actual de la Iglesia se dice que si se recurre a la incineración no sea hecha con espíritu pagano. Bueno, la Iglesia pone dos condiciones pues para la incineración: que no sea hecha con espíritu pagano, y segundo, que las cenizas pues sean adecuadamente enterradas, ¿no? Yo creo que lo que es contrario al espíritu cristiano pues es lo que se está un poco difundiendo entre nosotros, de coger las cenizas, aventarlas, etcétera. ¿Por qué? Porque nos están privando de algo muy importante, que es también pues guardar el signo de nuestro cuerpo enterrado como un lugar de espera en la resurrección. También es un recordatorio de la importancia de rezar por los difuntos, tener ese signo de su presencia entre nosotros, de rezar por los difuntos, y además sabemos que esos cuerpos enterrados también están llamados a la resurrección. Por lo cual yo diría que el aventar las cenizas, etcétera, es algo que se ha introducido y que estoy seguro que muchas personas igual han hecho sin tener conciencia de ello, pero que aunque no haya habido conciencia, estoy seguro que detrás de eso hay una mentalidad pagana y de una pérdida de la fe en la resurrección. Supuesto eso, digamos, la Iglesia, usted dice que es más cristiano, que es más ortodoxo, enterrar directamente un cuerpo o incinerarlo y luego enterrarlo. No, la Iglesia no pone ese obstáculo. No pone ese obstáculo siempre y cuando se haga bien las dos cosas. ¿De acuerdo? Adelante, damos paso a un nuevo oyente. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Buenos días, le escuchamos. Soy Jesús, aquí de Las Palmas, de Gran Canaria. Adelante, Jesús. Vamos a, en primer lugar, pues felicitarle por el programa, ya llevo tiempo oyéndolo. Uh-huh. Vamos a ver, yo tengo una pequeña duda, sobre todo a la hora de ir a votar en las elecciones, para ser coherente con la religión, ¿no? O sea, a mí la religión, pues mía me está diciendo que no al aborto, no a la eutanasia y todo eso, ¿no? Entonces yo a la hora de ir a votar, después de salir de misa, como veo que hace mucha gente, de confesar, comulgar y todo eso, puedo ir a votar por un partido que tiene en su programa todo lo contrario que me está diciendo la Iglesia, que es admite el aborto, la eutanasia, que quieren apartar cada día, se ve que quieren apartar la religión de todos los lados, arrinconarla. O sea, yo puedo ir tranquilamente después a votar por un partido que me dice la religión mía, todo lo contrario. Pues nada más. De acuerdo, bien. Muchas gracias. Pues bueno, pues la verdad es que evidentemente yo creo que la respuesta es que no. Y además eso supondría una duplicidad de vida, ¿no? Sería como si la vida social
la vida social fuese independiente, ¿no?, de aquello que funda los valores de nuestra vida, ¿no? Es claro que nosotros en la expresión también en la opción política y en la expresión, en la vocación que tenemos en la vida social, tenemos que traducir en ella por los valores que fundan nuestra vida, porque no se trata, los 10 mandamientos, no se trata de opciones personales para los creyentes. Los 10 mandamientos, como tenemos ocasión de ver, están fundados en la ley natural. Con lo cual no es que se diga, bueno, yo en mi vida interna estoy en contra del aborto, pero eso no quita que yo quiero que la gente pueda elegir libremente ello. No, mira, oye, eso es una incoherencia. Es decir, el niño cuya vida va a ser respetada o cuya vida va a ser sacrificada, no se le ha permitido elegir, ¿sabes? Luego, no pretendas tener esa duplicidad de decir, yo en mi fuero interno estoy en contra del aborto, pero vamos, no, que eso no quita para que yo quiera una opción política que dé margen a que quepan las dos cosas. No, si yo creo en la verdad es una, ¿sabes? No puede ser dos, contradictorias al mismo tiempo. Eso es evidente. Tenemos un reto muy grande los católicos, que es el de poder también expresarnos de una manera coherente en la vida política. Es verdad que hay opciones políticas que son mucho más contrarias que otras, ¿no? Pero también es verdad que no tenemos prácticamente ninguna opción política coherente con nuestros planteamientos de partida, ¿no?, en plena coherencia. Y ahí tenemos, pues como yo ya he dicho en este programa en otras ocasiones, pues ojalá, ¿no?, el Señor nos pueda bendecir a muchos católicos con una vocación para la vida pública y política y posibilitar opciones políticas que nos permitan expresarnos en coherencia. Nos harían un gran favor a todos los católicos si esas vocaciones surgiesen en la vida pública. Adelante. Doy paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Buenos días. Viene una pregunta breve que me hace dudar. ¿Me puede usted decir, por favor, qué diferencia hay entre un católico y un laico, por favor? Vamos a ver, yo creo que igual esa pregunta que hace usted puede ser fruto de alguna confusión. Un laico entendido como un sinónimo, utilicemos la palabra como sinónimo de seglar. Es que hay generalmente suele haber dos formas o dos significados distintos de la palabra laico. Si utilizamos la palabra laico, pues como sinónimo de seglar, pues bueno, pues usted es laica. Usted es una católica laica, a diferencia de un servidor que soy un católico, pues sacerdote obispo, o de un católico que es religioso. Entonces, utilizada en ese sentido, hay cristianos laicos, cristianos religiosos y cristianos clérigos, ¿no?, sacerdotes. Lo que ocurre es que me imagino que su confusión es fruto de que a veces la palabra laico es utilizada pues como en un sentido de no religioso. Queremos una constitución laica, quiere decir no religiosa. Queremos una escuela laica, que quiere decir que en ella no entre la religión. Es decir, que a veces la palabra laica es interpretada o es utilizada en ese sentido de no religioso. Pero ese no es el sentido suyo. Nosotros utilizamos la palabra laico en el sentido de estado de vida, digamos, no religioso o no sacerdotal, sino que laica sería usted, para entendernos, la que ha formulado la pregunta, o que es sinónimo de seglar. Pero es verdad que existe también la otra interpretación. Bien, adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Mire, es que me acabo de quedar con una preocupación horripilante. Mire, se acaba de fallecer mi marido el día 11, así que estoy destrozada, como puede comprender. Sí. Si puedo hablar será eso, pero yo he incinerado a mi marido. Uh-huh. Y entonces las cenizas no las he metido en la urna. Me han asegurado por Dios y por todos los ángeles que dentro del mismo Campo Santo, o sea que en Tierra Santa, que tienen un recinto en el cementerio donde se ponen las cenizas de varios y se quedan allí custodiadas, y allí no puede entrar nadie ni tocar nadie nada bajo una, que se cargan en la administración del cementerio y no les conviene. Y yo me he quedado un poco tranquila. Y ahora resulta que yo, que he estado cuidando a mi marido para que vinieran a confesarle y a comulgar a casa, porque era católico y yo también, y allí ha recibido todos los sacramentos y me ocupa mucho de que no le hicieran nada para acelerar nada, sino simplemente estar
sin mucho sufrimiento, pero en fin, ha muerto cuando Dios se lo ha llevado, con la mano mía cogida. Y ahora cuando ha dicho usted lo de las cenizas, pues me he quedado horrorizada. De acuerdo, porque a lo mejor resulta que lo he hecho todo mal. Le respondo por la radio, pero yo creo que es al revés, es exactamente al revés. Yo creo que usted lo ha hecho bien, porque si esas cenizas han sido depositadas en el cementerio, pues eso es precisamente lo que estamos diciendo. Es decir, cuando hablamos de la importancia de que las cenizas sean enterradas, no me estoy yo refiriendo a que tenga que ser pues, en una fosa particular. Pues no, ¿eh? Puede ser, o sea, el hecho de que el enterramiento tenga lugar en una fosa particular o en una fosa común, eso al fin y al cabo es una cuestión más psicológica, que tiene efectos más psicológicos personales que teológicos, ¿eh? El hecho de que en un cementerio haya un lugar que se llama columbario, en el que se depositen las cenizas, bien sea en urnas individuales o bien sea en una fosa colectiva, etcétera, eso no cambia el tema de fondo, con lo cual usted no tenga ninguna especie de sufrimiento ni remordimiento, porque yo creo que usted ha hecho exactamente lo que hemos explicado aquí que hay que hacer, que es que las cenizas sean depositadas en el cementerio. Bien, también puede ocurrir que hubiese un oyente que dijese, anda, pues nosotros cogimos las cenizas y las lanzamos al mar. Bueno, pues tampoco, como usted puede imaginar, no tiene ahora que pensar que porque eso se hiciese de esa manera, pues el destino eterno de su ser querido vaya a ser distinto del que tenía que haber sido. Evidentemente eso no es así. Dios no tiene ninguna dificultad en que nuestra resurrección pues tenga lugar a partir de un cementerio o fuera del cementerio. Eso también que quede claro, ¿no? Que quede claro que no es ninguna dificultad objetiva de cara a la vida eterna, porque para Dios nada es imposible, ¿eh? Pero, sin embargo, estamos hablando del cuidado de los signos, del cuidado de los signos, que tiene una gran pedagogía para ayudarnos a creer y para que nuestra fe en la vida eterna pues no se vaya, de alguna manera no se vaya poco a poco emborronando, sino que mantengamos unos signos que fomenten también nuestra fe. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.